Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar del bloque 5, en concreto el 5.2, que son las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Para entender este tema tenemos que empezar hablando, ¿vale?, el contexto en el que nos encontramos y en el cual se van a desarrollar las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, que es la Guerra de Independencia. Toda esa creación es importante mencionar cómo políticamente durante la Guerra de Independencia se van a empezar a organizar todo eso que hablábamos en el vídeo del 5.1 de las guerras locales, las juntas locales, provinciales, la Junta Suprema Central. Y cómo a partir de 1810 esa Junta Suprema Central le va a ceder su poder en el Consejo de Regencia, ¿vale? Tenéis ahí un poco más de información. La Junta Central estaba presidida por Floridablanca, 34 miembros, que se iba trasladando debido al avance de la guerra, y un poco las funciones, pues gobernar el país como órgano legítimo en ausencia del rey, dirigir la resistencia en la guerra y convocar las cortes. Se fueron moviendo en función del avance de la guerra hasta Cádiz. En 1810 el Consejo de Regencia estaba formado solo por 5 miembros, era bastante conservador y fue retrasando la convocatoria de las cortes debido a la marcha de la guerra y a la propia diversidad ideológica. Las Cortes de Cádiz en un principio se habían intentado convocar de manera tradicional, por estamentos, ¿vale?, por la Junta Suprema Central. Sin embargo, finalmente el Consejo de Regencia fue quien las convocó y los liberales consiguieron que fueran en una asamblea única debido a los peligros y a las dificultades por la guerra, en la que a cada diputado le correspondería un voto, ¿vale?, una de las grandes reivindicaciones desde la Revolución Francesa, cuyo valor sería igual que el de otro diputado sin distinción al estamento que permaneciera. Este es el principal cambio de unas cortes estamentales en las cuales se vota por estamentos y unas cortes liberales en las cuales cada persona supone un voto independientemente del estamento al que pertenezca. La elección de los diputados de cada provincia se realizó mediante el voto de los varones mayores de 25 años. Entre los diputados elegidos predominaban, si os acordáis de estas gráficas, ¿vale?, los eclesiásticos, abogados, funcionarios y militares e intelectuales. Importante de esta gráfica, aunque es difícil determinar el número de diputados, su perfil social e ideología a lo largo de los 3 años de sesiones que duraron hasta su final, predominaron las clases medias urbanas, eclesiásticos, abogados y algunos comerciantes. Brillaron por su ausencia artesanos, trabajadores de la industria y sobre todo los campesinos. La clasificación ideológica más simple respondía a los dos grupos: la mayoría liberal, que eran los partidarios de cambios radicales con influencia del pensamiento ilustrado, la monarquía limitada y una estructura igualitaria de la sociedad, y por otro lado los absolutistas, grupo enemigo de las reformas, y los inmovilistas, partidarios de la monarquía absoluta. Bueno, estas cortes poco a poco se fueron reuniendo hasta que empezaron a desarrollar lo que es la obra legislativa. Esta obra legislativa tenía como objetivo el desmantelamiento del sistema del antiguo régimen y organizarse para redactar una constitución, ¿vale? Se realizó una profunda reforma de las instituciones. Se suprimió la Inquisición, abolición del régimen señorial, del régimen gremial, las desamortizaciones, etc., cuyos objetivos principales eran, por un lado, la libertad económica, ¿vale?, con la abolición del sistema señorial, del régimen señorial, y la liberación de la propiedad y del trabajo. Por otro lado, la igualdad jurídica, que requería la abolición de los privilegios feudales de la nobleza y del clero, y la igualdad ante todos a la ley de todos los ciudadanos. Y por último, un sistema político, parlamentario y constitucional que obligaba a acabar con el poder absoluto del rey y a elaborar una constitución que definiera el nuevo modelo de Estado y el funcionamiento de las instituciones. Bueno, así procedieron a la Constitución de 1812. La Constitución de 1812 es una de las más importantes de la historia de España, es la primera propiamente liberal que se hace en España. Tuvo una vigencia muy corta, de 1812 al 14, y luego durante el trienio liberal. Los referentes ideológicos son pues la Ilustración, el parlamentarismo inglés, las constituciones americanas, etc. Era bastante larga y muy minuciosa y tiene mucha trascendencia, no solo en España, sino también fuera, ya que va a ser el referente fundamental del liberalismo español. En esta Constitución se establecía por primera vez la soberanía nacional, la división de poderes, el legislativo, por ejemplo, quedaba en el rey y las cortes, el ejecutivo en el rey, que presidía el gobierno, y el judicial en los tribunales de justicia.
Las Cortes se organizaban o se definían como representantes de la voluntad de la nación y desempeñaban un importante papel en la estructura del Estado, con amplios poderes, elaboraban las leyes, decidían sobre la sucesión de la corona, aprobaban los tratados internacionales, etc. La igualdad legal para todos los ciudadanos y el sufragio censitario, había una pequeña declaración de derechos y establecía el país como una monarquía hereditaria y moderada o limitada, y no existía la libertad de culto, que era una de las concesiones que se dio a los absolutistas. En conclusión, la Constitución, ¿vale?, representaba el primer intento serio de racionalizar el Estado y el ejercicio del poder sobre las bases de los principios liberales, por los que se convierte en la referencia obligada y permanente en todo el liberalismo posterior.